Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares Sánchez y vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de 5º grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Bienvenido, profesor. Bienvenido, Ton. Gracias. Ton, Hola. bienvenido. Ale, bienvenido. Alumnos en casa, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con mucho gusto en lo siguiente. Pongan mucha atención, seguro les va a gustar. Y me da mucho gusto que ya estén listos para aprender algo nuevo el día de hoy. Para empezar a trabajar necesitamos que el lugar esté escombrado, así es que todo aquello que no vayamos a necesitar, por favor, vamos quitándolo porque el espacio lo vamos a necesitar. Muy bien. Ya está limpio mi espacio. Pues comencemos, Ton. ¿Qué creen? ¿Qué creen? Ayer estuve leyendo un libro sobre historias fantásticas, pero me llamó mucho la atención el final de cada historia. ¿Y cómo terminan esas historias? Eran agradables seguramente. No. Lo que pasa es que los finales tenían una reflexión. Yo pensé que eran de terror o algo así. No. Si incluían una reflexión, eso me suena a que estuviste leyendo un libro de fábulas. Pues sí, recuerdan una de las características de las fábulas que al final siempre tienen algo que se llama... Moraleja. Muy bien. Sí, eso es. Justamente eran fábulas. ¿Cómo adivinaste, maestro? Lo que pasa es que a mí también me agradan demasiado las fábulas. Por eso es que conozco muchas. Las fábulas te llevan a reflexionar sobre la vida misma y poner en práctica nuestros valores como seres humanos, con aquello que podemos hacer mejor. Por ejemplo, Ale, ¿tú también recuerdas que estuvimos platicando de las fábulas? Sí, un poco, aunque me vendría muy bien recordar. De acuerdo, vamos a recordar. Una fábula es un texto breve. A veces está en verso, pero la mayoría la podemos encontrar en prosa. Sus personajes suelen ser animales u objetos que expresan conductas o actitudes humanas. De acuerdo a la trama que llevan, pueden ser de estos personajes se comporten de acuerdo a lo que representan, o sea, lo contrario. Por ejemplo, ¿cómo son los leones? Uy, grandes y fieros. Sí, y muy valientes. Entonces, cuando un león protagoniza una fábula, la narración puede llevarnos a que sea el león el que surja victorioso justo por sus características, o bien que al contrario se le dé una lección de humildad. ¡Qué interesante! Además, claro está que al final las fábulas se caracterizan por tener una moraleja, que es una frase que resume una lección. Ton, cuéntanos más sobre las fábulas que estuviste leyendo. Pues una de las fábulas me encantó porque su final era: debemos ser siempre agradecidos. ¿Y por qué llamó tu atención en especial esa fábula? Pues porque me acordé de una anécdota que me pasó. ¿Y quieres compartirla con nosotros? Sí, me encantaría. Te escuchamos. Bueno, cuando iba con mi mamá al mercado, vi una señora que se le había caído algo de su bolsa. Y de inmediato corrí a levantarlo y se lo entregué. La señora volteó y me sonrió como dándome las gracias. Y de su bolsa sacó una fruta riquísima que antes, pues, se me había antojado mucho. Estaba tan feliz, pero tan feliz que al llegar a casa, pues la miré y la contemplé por mucho tiempo. Era un durazno grande y jugoso, riquísimo y exquisito a la vez. Lo saboreé tanto que no quería ni acabármelo. Y fue ahí donde me di cuenta que el acto que tuve con esa señora tuvo una gran recompensa. Pero, pues, más que recompensa, fue un acto de agradecimiento que yo disfruté muchísimo. ¡Qué gran experiencia! ¿Qué les parece si leemos esa fábula que llevó a Ton a reflexionar al respecto? Se titula La paloma y la hormiga, de Esopo. Pongan mucha atención, pues algo de lo que pasó a Ton le sucedió a nuestros personajes de esta historia. Vamos a hacer la lectura. Tengo mi libro de fábulas y vamos a localizar precisamente la de La paloma y la hormiga. Sí. Muy atentos. Dice así: la gratitud es un hecho que demuestra amor.
Aquel día, el sol estaba bastante intenso. Una pequeña hormiga estuvo a punto de desmayarse de la sed que tenía. Decidió entonces bajar hasta un tranquilo manantial para hidratarse y reponer sus energías. Se inclinó un poco para tomar, pero se ha caído sin pensar. La corriente comenzó a arrastrarla. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude!, dijo la hormiga muy asustada. En las alturas se encontraba una paloma observando lo que allí ocurría. Al ver a la pobre hormiguita en peligro, buscó velozmente cortar una rama con su pico. Enseguida la lanzó. Le angustiaba que la pequeña se pudiera ahogar, y una ayuda no está de más. La hormiga subió a la rama y la puso como salvavidas hasta lograr llegar a la orilla. Al cabo de un rato, la hormiguita escuchó a lo lejos un sonido misterioso. Se trataba de un cazador preparando su arma para disparar a la bondadosa paloma. La hormiga, sin dudar, le dio un fuerte mordisco en el tobillo y a gritar, alertó a la paloma para allí emigrar. La fiel ave miró a la hormiga con total agradecimiento y alzó inmediatamente su vuelo hacia otro lugar. La moraleja es, debemos ser siempre agradecidos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. ¡Wow! ¿Qué les pareció esta fábula? Me encantó. Es muy parecido a lo que me sucedió. En mi familia también nos han enseñado a ser agradecidos. Me encantan sus reflexiones, pero ustedes ya se adelantaron en el tema y eso significa que recuerdan lo que ya habíamos visto en clases anteriores sobre las fábulas y los refranes. Sí, por supuesto. Vamos por el principio. ¿Cuáles son los personajes que aparecen en esta fábula? Pues la hormiga y la paloma. ¿Crees que haya otro personaje, Ale? No me acuerdo. Piensen bien. A ver, ¿quién ocasionó que la hormiga pudiera regresar el favor a la paloma? Y ustedes en casa, ayúdenos. Ya sí, maestro. El cazador. Muy bien, el cazador. Y el cazador, aunque no tiene diálogos en la historia, también es un personaje importante para que se lleven a cabo los hechos. ¿Y por qué ayudó la hormiga a la paloma? Porque eran amigas. No, ¿Eso es correcto? ¿Eran amigas? creo que no. La hormiga no conocía a la paloma, pero la ayudó porque había recibido ayuda de ella. Y pues pensó que tal vez podría regresar esa ayuda. Excelente. Esa reflexión que hiciste, Ton, es muy cierto. Agradecer un favor o una acción hacia nosotros es muy noble y aún más cuando lo necesitamos, como la paloma, que estaba a punto de morir y la hormiga, sin pensar, le ayudó. Sin embargo, ayudar sin esperar nada a cambio es una mejor acción. Pero por eso la hormiga y la paloma son las protagonistas de esta historia. Exacto. La hormiga y la paloma son quienes realizan las acciones principales en la historia. Son las protagonistas. ¿Por qué creen ustedes que el autor se le habrá ocurrido poner una paloma y una hormiga como protagonistas? Veíamos en clases anteriores que una de las características de las fábulas es el lenguaje figurativo. ¿Recuerdan? Sí. Sí. Eso significa que lo que aparece en el texto no siempre es literal. Lo que está escrito o que además de lo que está escrito está aludiendo a otras cosas. Por ejemplo, ¿qué pensamos cuando imaginamos una hormiga? ¿Cuáles son las características de las hormigas que de inmediato nos vienen a la mente? Pues que es muy pequeñita. Yo sabía que las hormigas son muy trabajadoras. ¿De acuerdo? Las hormigas suelen ser representadas como seres que viven en comunidad, que son muy colaborativos y activos. Eso que representa y que nosotros tenemos muy claro porque conocemos a las hormigas es lo que llamamos una analogía. ¡Wow! Ahora, ¿cuáles son las características de una paloma? Que andan en parvada, les gustan mucho las semillas y el pan y todo el tiempo pareciera que están platicando por el sonido que hacen. Yo había visto con mi maestra que las palomas blancas suelen usarse para mostrar paz y solidaridad. Exactamente. Justo esa idea que tenemos de las palomas es la que usamos para representar la paz. Esto es una analogía. ¿Eso que acabamos de identificar es una analogía? ¡Wow! Sí, ¿no?
El hecho de que el personaje represente esas ideas que tenemos de las hormigas o de las palomas es lo que beneficia la analogía, pues es más sencillo que quien lee la fábula pueda entender estos significados. ¿Una analogía es comparar una cosa real con un texto? Sí, pero no nada más aplica con los textos. Buscamos la palabra en el Diccionario del Español de México para entenderlo mejor. Analogía es, véanlo en casa también, es semejanza o parecido que existen entre dos o más cosas diferentes. Es la relación o proporción que hay entre los elementos que las componen o igualdad que existen entre las funciones o relaciones que establecen. En un texto literario se emplean analogías para describir sucesos o cosas que sean parecidas a otras, sea tal como las conocemos o parecidas solo en algunos aspectos. Ay, maestro, eso me recuerda a las metáforas. Me lo explicó mi maestra una vez. Muy bien, Ton. Justamente, algunos ejemplos de las analogías podrían ser las metáforas o las comparaciones como las que encontramos en los poemas. ¡Wow! ¡Qué interesante! Me da gusto que sigamos avanzando. Para que quede un poco más claro, vamos a ver algunos otros ejemplos de analogías. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Por ejemplo, esta que está apareciendo en pantalla. Dice, el maestro usa la analogía del fútbol para promover el trabajo en equipo en el aula. ¿Qué querrá decir esto? ¿Que tienen que trabajar en equipo? ¿Y la analogía dónde está con el equipo de fútbol? ¿Qué pasa con un equipo de fútbol si no trabajan en equipo? Si toda la gente quisiera anotar el gol desde el portero hasta el delantero. Pues sería un caos. Cada quien cumple con una parte y en la medida que cada quien cumple con una parte, fortalece el trabajo en equipo. Entonces el maestro utiliza esta analogía para promover precisamente entre todos los alumnos que cada uno tiene una parte muy importante para llegar al aprendizaje que buscamos. Vamos a ver otro ejemplo. Su piel era suave como tocar un algodón. ¿Qué querrá decir esto? Pues que un algodón es muy, muy suave. Entonces, al tocar su piel, parecía que estaba tocando un algodón. Claro, ¿verdad? Y es una analogía, no quiere decir que la persona que estamos tocando sea de algodón. Se siente tan suave como un algodón. O, ¿qué les parece la siguiente? Esa noticia fue como un trago de hiel. Que te cayó muy mal la noticia. Sí, la hiel regularmente deja un sabor amargo. Sí, ¿verdad? Desagradable. Entonces la noticia nos cayó tan mal. Pero bueno, así como en las fábulas encontramos analogías, los refranes son un ejemplo del uso de analogías. Ahora les mostraré algunos refranes y ustedes me ayudarán a elegir cuál será el más adecuado para esta fábula. Fíjense bien, ¿eh? Bien, el primero dice, no hay mal que por bien no venga. Vamos con el siguiente, el que es de puro dulce, se lo comen las hormigas. El número 3, hasta una hormiga muerde si la tosigas. 4, el mejor cazador se le escapa una paloma. El número 5, paloma que va volando no dice dónde ni cuándo. Y el número 6, el mejor cazador puede ser cazado. Los refranes tienen ciertas características y algunas de ellas son que dejan un mensaje para la vida. Recuerdo que en clases pasadas aprendí que una moraleja es una enseñanza para la vida. ¿Eso es lo mismo que un refrán? Muy bien, me da mucho gusto que lo hayas recordado. Así es, la moraleja la encontramos en una fábula y es una enseñanza, un consejo. Y un refrán es una forma popular de expresar esa enseñanza. Es en una frase corta, recuérdalo. Si pudiéramos elegir alguno de estos refranes para usar como la moraleja de nuestra historia de la hormiga y la paloma, ¿quién me dice cuál será el más adecuado? Está súper fácil. Yo creo que es el que es de puro dulce, se lo comen las hormigas. ¿Y por qué crees eso? Pues en la fábula menciona que la hormiga le metió una mordidita en el tobillo al cazador y seguro pensó que estaba muy dulce. Yo creo que hay varias que podrían ser. Por ejemplo, la 5, porque dice, paloma que va volando, no dice a dónde ni cuándo. Y es porque la paloma se fue volando sin despedirse de su nueva amiga, la hormiga. Antes de verificar sus respuestas, les voy a contar que el refrán utiliza rimas.
es breve y busca la reflexión. Y sobre sus respuestas, no. ¿No? El refrán número 2 y el número 5 no son la respuesta correcta. Revisemos nuevamente la moraleja de nuestra fábula. Debemos ser siempre agradecidos, no solo con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. ¿Qué mensaje tendría? Creo que ya lo tengo, maestro. ¡Ya lo tengo! ¿Cuál sería? Sería, no hay mal que por bien no venga. ¿Estás de acuerdo con Tónale? Sí, sí. Perfecto. A veces algo negativo trae consecuencias positivas. ¿Qué cosas negativas le sucedieron a la paloma? Pues que había alguien, un cazador que quería capturarla. Y la hormiguita también pasó por algo negativo cuando estuvo a punto de ahogarse. Al final, esa historia pudo haber terminado en una amistad entre la hormiga y la paloma. Sin embargo, con el solo hecho de que ambas se apoyaran en momentos difíciles, ya se logra un gran cambio. Sí, ambas sobrevivieron. Así se puede lograr una cadena de favores. Exactamente. Cuando hacemos cosas buenas, tenemos consecuencias mejores. Espero que en casa hayan disfrutado analizar nuestra fábula. Y se me acaba de ocurrir otro refrán que podría servir para hacer la moraleja de nuestra fábula. Haz el bien sin saber a quién. Ahora los invito a escuchar una pequeña entrevista que tuvimos con la maestra Alma Mejía. Ella nos platica sobre las funciones de los refranes. Vamos a escucharla. ¿Alguna vez tu mamá te ha dicho, levántate ya flojo que ya es muy tarde, no se te olvide que a quien madruga Dios le ayuda? ¿O en otra ocasión tu abuelita o tu maestra te han dicho, piensa bien lo que vas a decir, no se te olvide que el pez por la boca muere? Estas expresiones que a primera vista pareciera no estar tan relacionada con lo que estamos hablando, se llaman refranes. Son expresiones verbales que utilizamos cotidianamente, día a día, con nuestros padres, nuestros amigos, nuestros maestros, y que tienen una larga tradición en nuestra vida, en nuestros pueblos. Los refranes son expresiones lingüísticas breves, que son invariables, es decir, que siempre se repiten de la misma manera, aunque es verdad que pueden tener variaciones según la época en la que se usan o la región geográfica en donde aparecen. Los refranes son sentencias que pretenden dejar una enseñanza respecto de las conductas, del comportamiento y que nos pueden servir en muchísimas situaciones de nuestras vidas. Los refranes también tienen la característica de que pertenecen a la tradición de los pueblos. Es decir, que no podemos saber quién fue el autor de un refrán. Esto significa que son anónimos, ¿verdad? Pertenecen a la cultura de una lengua. Como te decía hace un rato, los refranes tienen un propósito educativo, didáctico, es decir, que pretenden enseñarnos sobre alguna conducta en particular. Y por eso se relacionan también con otra construcción lingüística también que se llama la fábula y que seguramente tú conoces porque las has oído desde que aprendiste a leer e incluso posiblemente antes de eso. El autor más antiguo que conocemos de fábulas es Esopo, que vivió en la Grecia clásica, en la Grecia antigua. Y las fábulas de Esopo se tradujeron y se reescribieron a muchísimas lenguas en muchísimas épocas y hasta nuestros días nosotros seguimos aprendiendo a través de las fábulas de Esopo. Te voy a leer ahora una fábula muy famosa que se llama La compra del asno y que escribió Tomás de Iriarte. Dice así esta fábula. Ayer por mi calle pasaba un borrico, el más adornado que en mi vida he visto. Alabarda y cabestro eran nuevecitos, con flecos de seda rojos y amarillos. Borlas y penacho llevaba el pollino, lazos, cascabeles y otros atavíos, y hechos a tijera con arte prolijo, en pescuezo y anca, dibujos muy lindos.
Parece que el dueño, que es, según me han dicho, un chalán gitano de los más ladinos, vendió aquella alhaja a un hombre sencillo, y añaden que al pobre le costó un sentido. Volviendo a su casa, mostró a sus vecinos la famosa compra, y uno de ellos dijo: «Veamos, compadre, si este animalito tiene tan buen cuerpo como buen vestido». Empezó a quitarle todos los aliños y bajo la albarda, al primer registro, le hallaron el lomo asaz mal herido, con 6 mataduras y 3 lobanillos, amén de 2 grietas y un tumor antiguo que bajo la cincha estaba escondido. «Burro», dijo el hombre, «más que el burro mismo soy yo, que me pago de adornos postizos». Al final de la fábula, Tomás de Iriarte, su autor, escribe: «No debemos dejarnos impresionar por las apariencias de las cosas, porque muchas veces ocultan una realidad que no es tan bonita». Esto que te acabo de leer se llama moraleja y es la enseñanza que los autores de las fábulas quieren dejarnos muy clara. Espero que te haya gustado esta lección, esta lectura de la fábula y de los refranes, y que sigas aprendiendo muchísimos más de ellos. Muy interesante lo que dice Alma Mejía, y sobre todo lo importante es que los refranes son historias breves que han pasado de generación en generación y se han seguido conservando. Eso es muy importante. Es verdad, profesor, está muy interesante. Apoya mucho todo lo que estamos aprendiendo. Ahora los invito a que organicemos cuáles son las semejanzas y diferencias entre una fábula y un refrán según lo que ya comentamos. Yo te digo una semejanza, que las dos son breves. Muy bien, vamos a ir y alumnos en casa, vamos haciendo un cuadro, ¿qué les parece? Un cuadro por una parte que tenga los refranes y por otra parte que tenga Las fábulas. las fábulas. Y vamos a hablar de las semejanzas y de las diferencias. Ponemos título: refranes y Fábulas. semejanzas y diferencias, y vamos escribiendo. Lo primero que nos está diciendo Ale es que Son breves. son breves. ¿Esa sería una diferencia o sería una semejanza? Sería una semejanza. Una semejanza. Podría ser una semejanza, aunque no todas las fábulas son tan breves. Yo lo pondría más bien como una diferencia. A ver, Puede ser una semejanza, sería que las dos tienen una enseñanza para la vida. ahí sí coincidimos totalmente. Tanto la fábula como el refrán tienen una enseñanza para la vida. Yo te digo una diferencia, maestro, que un refrán tiene rima y la fábula no. Bueno, no siempre, ¿sí? No siempre tiene rima, puede tenerla. Eso es algo que teníamos que tener presente. Pues genial. Y no olvidemos que ambas contienen analogía. Es verdad, las analogías. Ahora les pregunto, ¿están dispuestos a ayudar a los demás sin recibir nada a cambio? Sí, se siente muy bien poder ayudar a alguien. Y ser agradecidos en la vida con todo lo que tenemos. Muy bien, ahora los invito a que consulten los libros de fábulas que tengan a la mano. Algunos de ellos los podrán localizar en la página electrónica del Conalitec. Y a ustedes en casa les reto a que busquen una fábula que tenga que ver con su vida y la compartan con su familia. ¿Qué les parecería una tarde de lecturas? Estupendo, ¿no? Sí, en mi casa vamos a construir un fuerte en la sala para tener una tarde de lecturas. Muy bien, pues estudiantes en casa, seguimos viéndonos. Ale, gracias. Ton, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muchísimas gracias, Ton. Fue un placer estar con ustedes en esta clase. Hemos terminado con mis ideas. Continuamos con historia. Hasta la próxima. Llegó el momento de movernos. Hola, ¿qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas y vamos a ir primero hacia un lado, lo más que podamos hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos, que disfruten el estiramiento, que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento
pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente, sientan cómo toda esta parte se va estirando atrás de la rodilla. Regresamos y ahora vamos a ir hacia enfrente, lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos para poder estirar. Nos incorporamos y ahora vamos a levantar el brazo contrario del lado donde vamos a ir. ¿Ok? Entonces levanto el brazo izquierdo y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también a disfrutar el estiramiento. Ahora regreso y ahora lo que voy a hacer es subir el brazo derecho e ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más, un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a meter la pierna que más quieran hacia el centro y ya que estemos en esta posición, ahora sí, otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar, aparte de la pierna, el glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco, al principio es normal, pero el chiste es que lo hagan muchas veces, diferentes veces en la semana, para que vayan aumentando su flexibilidad y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo hacia adelante. Ahora el otro brazo hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo, después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado en donde está nuestro brazo y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios, de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho, lo disfruto mucho y esto sirve para antes de hacer ejercicio, para después de hacer ejercicio o simplemente para ir ganando flexibilidad. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver el programa de Aprende en Casa, lo puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.